Empresarios analizan pedir que se trabaje el feriado del 2 y 3 de noviembre para recuperar las pérdidas en las protestas de los últimos días. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Ya está con nosotros Daniel Legarda, de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias, Gisela, gracias por la invitación y un cordial saludo a todos quienes nos escuchan a nivel nacional, particularmente ahora en la ciudad de Quito, en la capital, retomando un poco la calma luego de unos días tranquilidad, ¿no? Bastante adversos, así es. Sí, como decíamos hace un momento, no hay que hablar de triunfalismos. Aquí nadie ganó, aquí todos los ecuatorianos perdimos, pero sí hay que hablar de esperanza, ¿no? En estos 12 días de paralización de actividades, los exportadores han perdido $300 millones. Esas son las cifras que se estiman hasta el momento. ¿Qué productos fueron los más afectados? Gracias, Gisela. Bueno, debo empezar por mencionar, sí, que creo que para todo el país es bueno haber vuelto a la calma, empezando por decir que la paz no tiene precio, evidentemente, y eso es necesario para retomar las actividades, recuperarse y dar la vuelta. No obstante, sí debemos insistir en nuestro enérgico rechazo más profundo a haber traspasado la línea entre lo que es una manifestación, en donde puede haber, y de hecho hay, solicitudes que tienen legitimidad por parte del sector indígena, por parte del sector, de varios sectores, pero haber traspasado esto y haberse dejado manipular para, por un lado, querer desestabilizar el orden democrático en el país con las fuerzas o el poder oculto del expresidente Correa, y en segundo lugar, por haber generado un caos y una violencia que no se ha visto en la historia de este país, o al menos en la historia reciente de este país. Eso merece un profundo rechazo enérgico de todos los sectores productivos. Las pérdidas solamente para el sector exportador, al cual yo represento, estimamos que ascienden alrededor de $300 millones. Esto es entre el impacto directo e indirecto a través de las cadenas productivas. ¿Qué impactos hemos tenido? El cierre de vías ha impactado en las empresas a nivel nacional, pero sobre todo en ciudades de la sierra. Ha impedido que salga producto, que se exporte, que llegue abastecimiento de otros mercados, y ha impedido que ingrese materia prima. Producto de ello, plantas de procesamiento paradas, ¿no? Que han tenido que no poder procesar, han tenido que enviar empleados a su casa porque no han podido procesar. Incluso algunas fueron atacadas también. Incluso en la Sierra Central, mucho más grave el tema. Ahí estamos hablando de dos sectores en particular, que son el florícola y el brocolero, en donde no solamente que no pudieron trabajar, sino que han recibido amenazas, daño a la propiedad privada, robo de alimentos y de algunos equipos. ¿En esas industrias están las mayores pérdidas? En la florícola y el sin duda de tiene brócoli. Una afectación fuerte. Estimamos que en el sector florícola, según las cifras del gremio de flores, son alrededor de 30 millones solo en el sector florícola. En brócoli todavía no tenemos una estimación, pero igualmente es muy grande el daño. Las industrias que no han podido sacar producto, que no han podido producir, también tienen un costo ahí, porque tienen que cubrir costo fijo finalmente, y no se ha podido producir en esto. Por lo tanto, en agregado las pérdidas son de $300 millones. Recordemos que para el sector agrícola particularmente las pérdidas no son solo ahora, debido a que se van a ver a los futuros. Trabajadores. Esto es inconcebible y merece el rechazo de todos los ecuatorianos. Se ha vejado a los trabajadores, se los ha insultado, no se les ha permitido ir a trabajar. Aún así destacamos el espíritu de trabajo de los empleados, porque han buscado la forma de llegar. Han llegado más tarde, algunos no han llegado, los han sacado de vuelta. Y en todos los sectores, ¿ah? Eso ha pasado en todos los sectores. Pero sin duda alguna, el espíritu de quien está trabajando allí es algo digno de destacar, porque ha buscado llegar el empleado. Pero las mismas personas, los mismos indígenas, lamentablemente, incitados por sus irresponsables líderes, porque no hay otra forma de poner esto, ha sido un irresponsable llamado al caos, a la anarquía completa. Ellos mismos han sido quienes han bloqueado el camino para los trabajadores, que les han insultado y les han sacado de las plantas a la fuerza, y que han además causado daños. Tenemos videos documentados en donde van a presentar demandas, amenazan a las personas. Las empresas van a presentar demandas en base a estos videos y pruebas que tienen. Sin duda alguna, Gisela. Hay algunos detenidos en esos casos, ¿no? No hay tantos detenidos como nosotros esperaríamos. Por ejemplo, en la Sierra Central, en el sector, están claramente documentadas las amenazas, estos insultos, el robo, la extorsión, y vamos a presentar acciones legales, sin duda alguna,
porque esto no puede quedar en impunidad. Nosotros reconocemos como sector privado y como ciudadanos, reconocemos las solicitudes o las demandas legítimas que pueda tener un sector, en este caso el sector indígena, del cual reconocemos que hay históricamente demandas por atender, sobre todo en lo que tiene que ver con el mejoramiento de la realidad rural del país. Por supuesto que sí, pero esto ha traspasado completamente cualquier demanda en absoluta y los dirigentes indígenas se han portado de una forma irresponsable al incendiar y al secuestrar un país, porque hay que decirlo claramente, aquí lo que ha habido es un secuestro al país por parte de un sector que no representa a la mayoría de la población y que ha violado flagrantemente los derechos a la libre movilidad, al trabajo, a la propiedad privada y sin contar también con los temas del patrimonio, que fue la entrevista anterior que también se realizó. Ahora, mirando para adelante, ¿no? Se han perdido ya 300 millones de dólares, como usted nos dijo, en el sector, pero se evalúan la posibilidad de solicitar algunas medidas, entre ellas que se elabore con normalidad el próximo feriado por el Día de Difuntos y de la Independencia de Cuenca, que está programado entre el 1 y el 4 de noviembre. Ese es uno de los pedidos que tiene el sector. Yo creo que hay que analizar si efectivamente vamos a los temas prácticos que son, por un lado, el ver qué medidas pueden empezar a revisarse para las, sobre todo medianas y pequeñas, el caso del sector floricultor también, por ejemplo, el brócoli, no han trabajado 12 días, o al menos 11 de los 12 días, y esto no tienen para pagar la quincena a los trabajadores, así de sencillo, ¿no? Y esto hacer entender a la gente, lamentablemente, es más difícil de lo que parece, pero sí tenemos que buscar allí alternativas para poder tener un tiempo de no moratoria, pero sí un tiempo de gracia para poder igualarse, por ejemplo, con el pago de seguridad social, del IES y demás cosas. Se analiza evidentemente el tema del feriado. Yo creo que ahí merece un segundo análisis porque el sector turístico también ha sido afectado. Exacto. Pero lógicamente hay empresas que actualmente no tienen para pagar la quincena y por lo tanto yo pensaría que esto debe ser evaluado para que sea voluntario finalmente, optativo, el acudir o no al feriado, al menos en una empresa privada, que esto es muy importante. Pero hay otro tema de medidas que creo que hay que tomar y que son importantes. El país queda frágil, queda en una fragilidad, queda fragmentado aquí, lamentablemente. La actuación del sector indígena y de sus dirigentes, porque no a mal haría en generalizar a la población en general indígena, pero sí de sus dirigentes. Su actuación ha sido irresponsable y esto le trae factura al país. El país queda lamentablemente fragmentado. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para solucionar esto en el menor plazo posible, pero tiene que haber necesariamente una aceptación y una disculpa pública por parte de los dirigentes indígenas por haber vejado al sector productivo, al sector trabajador, a los empleados de este país y tener rehén a una sociedad. Que eso ahora es necesario cuando ya esperamos tanto por un acuerdo y se logró, que se sienten a la mesa, que dialoguen, que busquen una solución. En este momento, ¿cree que eso sería un aporte para...? No ahora, pero necesariamente eso tiene que ser discutido en algún momento y tiene que haber esto porque nuevamente las empresas del sector privado lo que quiere es trabajar, ver para adelante y vamos a seguir trabajando evidentemente, pero la sociedad en su conjunto ha quedado fragmentada y eso tiene la responsabilidad de entender el movimiento indígena nuevamente por el bien del país, porque aquí todos hemos perdido, como se mencionó Gisela, todos hemos perdido como país y si es que eso no pueden ver tampoco los dirigentes, si es que eso no puede ver la dirigencia indígena, entonces no vamos a pasar esta página como país. Todos queremos hacerlo. Creo que a todos nos corresponde el poner la voluntad. Y este pedido de disculpas al sector indígena por la vejación que se le ha hecho al sector productivo, como usted dice, ¿es una posición de su gremio? Es decir, los industriales, los exportadores están exigiendo que esto se dé. Nosotros exigimos primero que se haga justicia, ¿sí? Y ayer vimos también en la reunión, en el diálogo que fue público, que todos vimos también, una de las comentarios por parte de los funcionarios públicos será que no puede haber olvido, no puede haber lavado de manos aquí, ¿no? Claro. Enhorabuena porque se han alcanzado acuerdos y que eso sea lo mejor para el país, porque alternativas hay para ello, pero no se puede... Porque muchos pedían también la liberación de los presos y ahí en esas aprehensiones también hay delincuentes, ¿no? No sí, solo gente que salió a protestar dignamente por sus derechos. Lo que nosotros pedimos es... nuevamente que se judicialice todos esos casos en donde flagrantemente se han cometido estos actos de delincuencia. Si no van a poner su demanda ustedes nosotros también. Igual también pondremos, pero necesariamente esto pasa por la justicia y esto tiene que resolverse.
No quiero generalizar, no es que todos son, ni quiero tachar todos de delincuentes, pero evidentemente a la dirigencia indígena se le salió de las manos, se le salió de control este llamamiento, y eso es una irresponsabilidad también con el país. No se puede secuestrar a un país para imponer los criterios, algunos de ellos muy válidos, que se tiene. Para eso existe el diálogo, para eso existe los canales adecuados. Se han infringido aquí normas, leyes, el derecho constitucional, y lamentablemente se genera un precedente que no queremos que sea así, que no, como ciudadanos, como sector productivo, preocupados por el desarrollo del país, porque exista más empleo, porque exista más inversión que beneficie a todos los ecuatorianos, no podemos darnos ese lujo. Tenemos que dar la vuelta a la página, pero para eso se requiere también que este sector en particular y los sectores sindicales, los sectores sociales entiendan que esto de secuestrar al país no nos lleva a ningún lado. Hoy día, en estas jornadas, todos hemos perdido como Así país. es. Muchísimas gracias. Agradecemos a Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR, por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, Gisela. 13:50. Esto es Notimundo a la Carta. Siempre bien informados. Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.